complementando la parte de grupo 5, la parte específica de los compuestos del nitrógeno y la parte de ácido nítrico, en esta transparencia voy a tratar de explicar más. Yo un poco ya expliqué, digamos, lo que era la destilación fraccionada para el método Linde, que tenía una parte del método que era la obtención de hidrógeno a través del aire, que primero lo acondicionábamos al aire, después lo licuábamos, después lo destilamos para separarlo del nitrógeno. Entonces por eso es que ese método nos servía para obtener tanto oxígeno como nitrógeno. Entonces, para recordar un poco cuando tengo mezclas líquidas, porque yo esta transparencia les recuerdo que es para tratar el tema de la obtención de ácido nítrico y su purificación, porque el método Oswald nos da un ácido nítrico del 68%, ¿sí? O sea, es una mezcla que tiene un 32% de agua, y lo que quiero explicar fundamentalmente es que esta mezcla líquida es lo que se considera una mezcla no ideal, digamos, ¿no? Acá la presión de vapor y las temperaturas de ebullición, digamos, van a tener un comportamiento distinto que una mezcla ideal. Cuando yo tengo una mezcla líquida que no forma mezclas azeotrópicas, nosotros podemos analizar la composición de esa mezcla líquida, el punto de ebullición, con este gráfico, fíjense. Con este gráfico yo puedo ir analizando, por ejemplo, cuando tengo una mezcla, en este caso muy paradigmática, de benceno y tolueno. El benceno tiene un punto de ebullición de 80 y el tolueno de 110. Entonces en esa mezcla justamente la diferencia de puntos de ebullición me permite a mí separarlos por destilación. Entonces en ese caso la separación, como es menor de 70 grados la diferencia de punto de ebullición, voy a tener que utilizar destilación fraccionada. O sea, voy a tener que utilizar una columna de fraccionamiento donde se establezcan equilibrios líquidos-vapor. O sea, esa columna que cuando yo era la que estaba conectada al balón donde estaba la mezcla líquida a separar. Cuando empezaba a calentarse la mezcla, se generaba vapor. El vapor pasaba por esa zona, por la columna de fraccionamiento, y se establecían equilibrios líquidos-vapor. O sea, la columna estaba diseñada de tal manera que dificultara el paso de esa corriente de vapor, de tal manera que en ese camino intrincado empezara a condensarse, se establecieran equilibrios líquido-vapor, de tal manera que el vapor se enriqueciera en el más volátil y el líquido en menos volátil, y volviera al balón. Entonces de esa manera yo lograba separar líquidos cuya temperatura de ebullición, diferencia de temperaturas de puntos de ebullición es menor que 70. Entonces yo puedo analizar en esta curva, en esta gráfica de temperatura de ebullición versus fracción molar, la composición del vapor y la composición del líquido. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, en una de las mezclas que tengo 0,3% de benceno, 0,7% de tolueno. Entonces en ese caso, porque esa es temperatura de ebullición versus fracción molar, cuando yo tengo esta composición, resulta que en esa composición, en el líquido, en el vapor, fíjense que la misma mezcla, pero en estado de vapor, va a ser mucho más rica en el componente más volátil, va a tener 0,8 de benceno y 0,2 de tolueno. O sea que el vapor va a ser más rico en el más volátil y más pobre en el menos volátil. Y el líquido, en este caso, fíjense que tenía 0,3 de benceno y 0,7 de tolueno, era más rico en el más volátil. Entonces de esa manera yo puedo ir estudiando estos equilibrios líquido-vapor, estudiando la composición del líquido y la composición del vapor. Bien, cuando yo tengo mezclas líquidas que no se comportan de forma ideal, entonces voy a tener incrementos o decrementos o disminuciones, queda mejor decir disminuciones, de la presión de vapor de los líquidos y del punto de ebullición, de la temperatura de ebullición, más notables, hasta que encuentro en esta situación lo que se llaman mezclas azeotrópicas, que no tienen comportamiento ideal. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? En estas mezclas que no tienen un comportamiento ideal, va a pasar que voy a llegar a alcanzar lo que se llama un punto de ebullición máximo, en este caso, o mínimo, puede ser mínimo, en el caso de la mezcla agua-alcohol,
también es una mezcla agua-etanol, por ejemplo, una mezcla azeotópica, ahí se tiene un punto de ebullición mínimo, o sea, un punto de ebullición que es mayor que cualquiera de los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla líquida. Y eso es lo que pasa con el ácido nítrico. Cuando eso ocurre, que tengo una solución no ideal, que lo que ocurre es cuando hay mayores interacciones entre los dos componentes, que entre las moléculas de distintos componentes, que entre las moléculas del mismo componente. Entonces pasan estas situaciones. Tengo un punto de ebullición en el cual en ese punto de ebullición el porcentaje de ácido nítrico es del 68%. Y esto ya se comporta, este sistema ya se comporta como un líquido puro. Entonces yo ya no lo puedo separar más, no puedo separarlo y por lo tanto lo tengo que dejar. Por destilación ya no voy a extraerle el agua a la solución de ácido nítrico que yo extraigo que yo obtengo en el proceso Oswald. Entonces en ese caso tengo que encontrar otras formas de sacar el agua. Yo le había planteado agregar ácido sulfúrico que incorpora agua a su molécula y forma un hidrato, tiene tanta afinidad por el agua y de esa manera va extrayendo el agua del ácido nítrico y después la mezcla de ácido nítrico y el ácido sulfúrico hidrato, ahí sí se puede separar por destilación porque ya no forma una mezcla azeotrópica. Pero con el agua va a ser muy difícil separarla por destilación. Eso es algo que tienen que explicar porque yo puedo querer ácido nítrico fumante, que en ese caso el ácido nítrico fumante es puro, entonces extraerle el agua por esta vía no va a poder ser. Yo les mencioné otro ejemplo que era el caso de alcohol-agua. En ese caso, el caso de alcohol-agua, que es la solución que se vende normalmente comercial como alcohol, tiene un 4% de agua que no se puede separar por destilación. ¿Por qué les hago referencia a la mezcla alcohol-agua? Porque es interesante para recordar una aplicación. Cuando se fabricaba, o en un tiempo se utilizó acá en el país, un tiempo muy breve, antes de la llegada de la democracia en el 83, los militares impusieron el uso acá, creo que en el norte argentino, de alconafta. Entonces, ¿qué hacían? Fabricaban un combustible, producían un combustible que era los hidrocarburos característicos componentes de las naftas, que eran hidrocarburos líquidos más alcohol. Y de esa manera utilizábamos el alcohol que se producía en los ingenios a partir del azúcar. Entonces esa mezcla alconafta era el combustible para los vehículos. Una cuestión que se suscitaba cuando tenían que producir la alconafta, esa mezcla de hidrocarburos con etanol, era que el etanol que usaba, que se obtenía en el ingenio, ya tenía un 4% de agua. Entonces el agua no trabajaba bien en los motores de explosión, los motores de los vehículos, y entonces que decidieron extraer ese 4% de agua. Entonces tenían que obtener alcohol absoluto. En general utilizaban materiales desecantes, podía ser óxido de magnesio, óxido de calcio, que eran los que retenían el agua y lo liberaban al alcohol de ese 4% de agua y se obtenía un alcohol al 100%, que es lo que se conoce en el mercado y en los laboratorios cuando lo usamos como etanol absoluto, ¿sí? Solo en ese caso, así que es importante la mención. Muchas gracias.